Comer, puesto de bolsa de comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos esté escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos en TikTok también disponibles. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, como usualmente lo hace el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, en este momento que estamos en vivo, en este momento, a las 6 de la tarde, en la tiempo del este de los Estados Unidos, se está todavía realizando la conferencia de prensa conjunta entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Emmanuel Macron, el presidente de Francia, desde la Casa Blanca. Esta es la primera vez que un líder europeo visita en la Casa Blanca a el presidente Donald Trump desde que tomó poder el 20 de enero. Y obviamente el tema central, fundamental, el objetivo de esta reunión es ir a hablar precisamente sobre Ucrania. Hay que decir que la semana pasada los líderes europeos tuvieron una reunión de emergencia en París. Emmanuel Macron fue el anfitrión. Tuvieron esta reunión el jueves y viernes de la semana pasada, si no mal no recuerdo, y de lo que se discutió en esa reunión a raíz de la precipitosa semana de conflicto y de declaraciones de Donald Trump en contra de Volodymyr Zelensky y de Ucrania, y también de Europa, es que se dio la reunión de emergencia de jueves y viernes, y ahora este lunes, inmediatamente después de todo aquello, viene Emmanuel Macron a reunirse con Donald Trump, y esta misma semana hará lo propio el primer ministro de la Gran Bretaña. Hubiera hecho lo mismo, queremos pensar, el canciller de Alemania. Sin embargo, este domingo fueron elecciones en Alemania, así es que están en esa transición importante. Durante esta conferencia de prensa, la cual todavía está realizándose en este momento en la Casa Blanca, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que Europa le ha proveído dinero a Ucrania, dinero real y no solamente préstamos, como lo aseguró o lo afirmó Donald Trump. Entonces, una aclaración que tuvo que hacer Emmanuel Macron. Así como también Emmanuel Macron, junto con Donald Trump, aclaró que el agresor en la guerra es Rusia. Mientras tanto, Trump rechazó, se negó a llamar a Vladimir Putin un dictador, se negó, y hay que decir que ambos presidentes estuvieron de acuerdo en que tropas europeas potencialmente pudieran servir como eh, eh, pacifistas en Ucrania. Eso hasta ese momento. Hay que decir que Macron y Starmer de la Gran Bretaña y van a la Casa Blanca con el objetivo de presionar a Trump
de que se necesita considerar a Europa a la hora de las negociaciones lo mismo que Ucrania. El único, y aquí es donde está el truco, ¿verdad? Porque el único punto en el que está de acuerdo, el único punto en el que insiste de acuerdo común Donald Trump es que todos quieren la paz. Entonces, él dice, Estados Unidos quiere la paz, Europa quiere la paz, Ucrania quiere la paz y Rusia quiere la paz. Así es que, y él subraya ese objetivo común. La gran pregunta es cómo hacerlo. Esa es la gran pregunta. Hay que decir que las evidencias son de que Estados Unidos lo que quiere es básicamente que las cosas se queden como están y que acabe la lucha, que acabe la guerra. Es decir, que Rusia se quede con lo que ya se robó, invadió de Ucrania. Y después veremos, después, tal vez después seguridades y todo, pero por lo pronto, porque es interesante, porque Donald Trump, él dice que él está seguro y convencido que Vladimir Putin quiere un acuerdo, quiere negociar la paz, quiere un acuerdo, a deal, ¿sí? Pero cuando él habla de negociar la paz y cuando habla de un acuerdo, él está hablando de que, como en toda negociación, entre iguales, entre iguales, uno pierde y el otro, todo el mundo pierde y gana. Todo el mundo, tienes que perder algo y tienes que ganar algo. Tienes que dar algo a cambio de lo que vas a recibir, básicamente. Tienes que dar algo a cambio de lo que vas a recibir. ¿Sí? A diferencia, a diferencia de las posiciones, por un lado de Rusia y por otro lado de Europa, Ucrania y antes Estados Unidos, en el que Rusia decía, yo quiero la paz, nada más que uno, yo me quedo con lo que ya invadí y dos, tú no perteneces a la OTAN nunca más. Mientras que, por el otro lado, Europa y Ucrania decían, yo quiero la paz, nada más que te largas de Ucrania, me devuelves todo lo que invadiste, incluyendo Ucrania, que eso me lo invadiste desde el 2014, y encima yo me voy a hacer de la OTAN porque estoy en mi derecho de hacerlo. Y entonces ahí estaban enfrentados. Entonces, obviamente, todo parece indicar que Donald Trump quiere un punto medio. Y vamos a ver si se da, porque hasta ahora las dos partes están en el polo opuesto, las dos partes. Emmanuel Macron, todos los análisis son de que él fue y con el apoyo de los líderes europeos a tratar de convencer a Donald Trump de la no conveniencia para nadie de que Rusia salga con la imagen de vencedor de esta negociación, por no decir que de este conflicto. Entonces, de nuevo, Europa sigue todavía básicamente con la posición de todo momento, o sea, de no permitir que Rusia gane, triunfe. Cuando la posición de Donald Trump es, déjalo triunfar en algo y negociamos otras cosas, pero déjalo triunfar en algo. Y Europa está totalmente opuesta a eso. Pero todavía no dice Donald Trump exactamente qué es lo que va a suceder, qué es lo que tiene en mente. Todavía. Bueno, tendremos más información después de esta jornada sobre esta reunión y más tarde en esta semana, de nuevo, visitará a la Casa Blanca Donald Trump, el primer ministro de la Gran Bretaña. Mientras tanto, hay que decir que Estados Unidos, junto con Rusia, votó en contra de una resolución de las Naciones Unidas condenando la invasión de Rusia a Ucrania. La Asamblea General de las Naciones Unidas, sin embargo, aprobó la resolución, puesto que 93 países votaron a favor y hubo 18 que votaron en contra, Rusia y Estados Unidos incluidos.
así como hubo 64 abstenciones. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del cual tanto Estados Unidos como Rusia tienen poder de veto, se espera que vote en esta medida más tarde este mismo lunes. Mencionar que Donald Trump precisamente está en un proceso de negociación bilateral con Rusia para el mal de sus aliados europeos. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que él espera terminar con esta guerra este mismo año, y lo dijo mientras es el anfitrión de una docena de líderes extranjeros en la capital de Ucrania para marcar el tercer aniversario de la invasión de Rusia. Mientras tanto, el ministro de Justicia de Ucrania dijo que se encuentra muy cerca para finalizar un acuerdo con Estados Unidos sobre los derechos a los depósitos minerales de este país. El ministro de Energía de Ucrania, cuyo nombre no puedo mencionar, dijo que ya casi todos los detalles han finalizado para llegar a este acuerdo. Que habrá que ver qué acuerdo será, pero gran parte de las riquezas minerales de Ucrania se encuentran en la parte que invadió Rusia. Gran parte, estamos hablando de casi la mitad en algunos estimados. Por no decir que Rusia invadió la parte mineralmente más rica de Ucrania, porque es nada más el 20% del territorio ucraniano, pero sin embargo contiene casi el 40% de las riquezas minerales. Y entonces, si no devuelve si no devuelve Rusia esto a Ucrania y llega a un acuerdo con Estados Unidos, pues digamos que la minería se la van a repartir entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Pero vamos a ver qué acuerdo es con el que llega Estados Unidos. Rusia no tiene ningún acuerdo. Rusia simplemente se quiere quedar con todo lo que se quede, con todo lo que ya invadió. Bien, mencionarle que bien, déjeme mencionarle que eh, Apple anunció que invertirá 500 mil millones de dólares en Estados Unidos y contratará a 20 mil nuevos empleados en los próximos 4 años. Entre estas inversiones se incluye el establecimiento de una planta productora de servidores en el estado de Texas, así como una instalación de entrenamiento en el estado de Michigan y un aumento en el gasto a proveedores nacionales. Otras empresas tecnológicas estadounidenses también han estado anunciando grandes paquetes de inversión dentro de Estados Unidos, claramente como estrategia para estar bien con Donald Trump. JP Morgan, uno de los bancos más grandes de Wall Street, anunció que destinará adicionales 50 mil millones de dólares para su plataforma de créditos directos, con lo cual ya habrá colocado 10 mil millones de dólares en más de 100 créditos privados desde el 2021. 100 acuerdos de créditos privados desde el 2021. Créditos privados que en muchos casos van dirigidos a compañías de mediano tamaño que son consideradas más riesgosas dentro del sistema crediticio de los Estados Unidos, ha explotado, ha crecido mucho
desde el 2008, desde la crisis financiera del 2008, cuando los grandes bancos, como por ejemplo Citigroup y Wells Fargo, se retrajeron desde entonces y a partir de entonces han estado tratando de meterse de manera fuerte en ese mercado. Mientras tanto, Starbucks, la cadena de cafeterías, dijo que recortará alrededor de 1,100 puestos de trabajo y simplificará sus menús o su menú en un intento para reducir sus costos y aumentar sus alicaídas ventas. Todos estos despidos o eliminación de trabajo será en oficinas corporativas y prácticamente o muy mínima cantidad en la plantilla global de personal que trabaja en las cafeterías, que son 360,000 en todo el mundo. Ahí será muy poquito el recorte. De nuevo, la gran mayoría será en las oficinas corporativas. Eh, por cierto, alguien que también anunció un recorte en las oficinas corporativas es Southwest Airlines. Increíblemente, y por primera vez en la existencia de Southwest Airlines, que es la primera aerolínea de descuento de los Estados Unidos y una de las grandes aerolíneas de Estados Unidos, está en severos problemas. Y anunció un recorte personal en sus oficinas corporativas también de la ciudad de Dallas. Así es que ahí tiene también usted eso. Eh, bueno, mencionarle que, déjeme informarle que este lunes la Unión Europea anunció la suspensión de sanciones a la industria o al mercado financiero o a la industria financiera de Siria, así como también al sector energético y al sector de transporte. Y esto se da, por supuesto, casi 3 meses después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, que era a quien iban dirigidas estas sanciones originalmente. Y así la intención es eliminar una importante barrera a la reconstrucción de este país que ha sido devastado por la guerra. Reconstrucción que, por cierto, se espera que cueste miles, cientos de miles de millones de dólares. Y esta eliminación de estas sanciones debería de permitir a los países europeos por ejemplo, reanudar vuelos a la capital de Damasco, aunque el aeropuerto de Damasco todavía no esté preparado para recibir estos vuelos y no lo estará por lo pronto por varios meses más, pero cuando menos se quita el impedimento legal y político para estos vuelos. De tal manera que es un buen primer paso hacia la reconstrucción de este país. Sin embargo, todavía Estados Unidos mantiene sus propias sanciones en contra de Siria. Aunque hay que decir que actualmente están con una exención de 6 meses, la cual se puso para facilitar la ayuda, el flujo de la ayuda humanitaria hacia este país. Pero decir que las sanciones en contra del Banco Central de Siria significa que el Banco Central todavía está desconectado, todavía no puede acceder a el sistema SWIFT, que es con el que la banca internacional se transfiere dinero. Cuando usted transfiere dinero, se transfiere por medio de este método SWIFT y Siria está fuera de este sistema. Lo mismo que Rusia, por cierto, también, como parte de las sanciones. Pero también significan estas sanciones que el gobierno actual de Siria no puede ordenar billetes, por ejemplo, no puede traer billetes
por parte de casas de billetes o impresoras de billetes de Occidente. Los últimos que tuvo y que tiene circulando en este momento Siria los trajo en avión físicamente desde Rusia, para que haya un poco de circulante. De tal manera que efectivamente los países de Occidente han estado diciendo que están tratando de ayudar a Siria, pero, pues bueno, este es un primer paso, pero digamos que no pareciera que están con mucha prisa, por lo que se puede ver. Bien. Este lunes también se informó, quiero comentar esto con usted, porque me parece que es importante. Este lunes se informó que Donald Trump puso a la cabeza de, bueno, como segundo de a bordo del FBI, del Buró Federal de Investigaciones. Quiero encontrar el nombre. A ver si lo tengo aquí. Pero bueno, no tuve la precaución de anotarlo, pero usted lo puede revisar. De todos modos, me parece a mí que el nombre es de lo de menos, ¿no? Eh, lo que importa es el perfil. Eh, Nosotros lo estuvimos viendo la semana pasada, hace 2 semanas, cuando el Senado finalmente aprobó la designación de a quien había puesto como designado para dirigir el FBI, Donald Trump. Y designó en ese momento lo designó como jefe del FBI a un abogado. Él es abogado, pero un muy conocido trumpista, fan de Trump y asiduo de las teorías de conspiración, muy dirigidas originalmente en contra justamente del FBI. Digamos que era casi prácticamente un activista en contra el FBI, básicamente, ¿no? Patel de apellido él. Y él es el que metió de jefe del FBI. En segundo lugar, aquí tengo ya el nombre, te lo agradezco muchísimo que me lo mandaste, muchas gracias. Ese fue Patel, ese fue el primero. Ahora, ¿usted cree que este Patel metió como su deputy, como su segundo, a alguien de él? Pues no, no necesariamente. Supongo que es potestad del presidente, supongo yo, no sé, por lo visto, bueno, en este momento fue potestad de Donald Trump. Desconozco cuál es la costumbre, pero lo que sí sucedió es que este día, the deputy del FBI, es decir, el segundo de Patel, designó a este hombre, Dan Bongino. Se escribe Dan Bongino. Dan Bongino, él había sido agente del servicio secreto, encargado de la seguridad personal, primero de George Bush, hijo, y después de Barack Obama. Y después de eso se metió de hacer podcast, y se convirtió eh, en un productor y en un conductor de podcast de ultraderecha, ultraconservador y súper trompista. También, tremendamente trompista. Usted tiene que entender que en estos tiempos modernos, y si usted tiene menos de 30 años es todo lo que usted conoce, pero esta circunstancia que estamos viendo en este momento no se vivía antes, donde la base específicamente de Donald Trump son fanáticos. O sea, son fanáticos, literalmente fanáticos, con todo lo que implicación positiva y negativa que el término fanático pueda tener. Lo que tiene Donald Trump son en su base fanáticos. Y estos dos personajes que están dirigiendo ahora el FBI son fanáticos.
de Donald Trump, ¿sí? Eh, con cero experiencia para dirigir una institución como el FBI, ¿verdad? Digo, cuando menos el niño, él fue policía, él lo que fue un policía. Al final, un agente del servicio secreto es un policía, es un agente del orden, es un policía. Eh, pero entonces, eh, típicamente, lo que sucede es que el presidente designa al líder del FBI y después el Senado lo aprueba o lo rechaza, pero la designación es del presidente, ¿no? Cosa que se cumplió en esta ocasión. Pero normalmente ponen a alguien con capacidad y con experiencia en dirigir una institución como el FBI y que típicamente luego son independientes. Oiga, pues son independientes, ¿verdad? Porque mientras que la propuesta para ponerlos ahí viene del presidente, el presidente es un puesto bastante autónomo, vamos a decirlo así, ¿no? Bastante autónomo. Entonces, pues, o sea, por ejemplo, eh, vamos a hablar del FBI en la época de Joe Biden, hasta hace unos meses. El Departamento de Justicia, el FBI, ¿no? Que venía investigando a Donald Trump. Primero hay que recordar que Donald Trump se siente víctima del gobierno anterior a través del FBI, que fue el que le llenó la casa y etcétera, ¿no? Pero, pues es el mismo FBI que después fue y también se metió, aunque esta vez fue por invitación, a la casa de Joe Biden a sacar también papeles. La diferencia en aquella ocasión es que Joe Biden los invitó a que fueran a revisar, porque él descubrió que tenía papeles. En el caso de Donald Trump, tuvieron que allanarlo porque él se negó a entregarlos. Esa es la diferencia, ¿no? Pero también es el mismo FBI que estaba investigando, no nada más a Joe Biden, digo, no nada más a Donald Trump, sino también al hijo de Joe Biden. También, ¿sí? Como muestra, y aquí lo he dicho yo siempre, como muestra de la independencia del puesto de jefe del FBI, que es el mismo FBI que, por ejemplo, estaba investigando y levantó cargos en contra del alcalde demócrata de Nueva York, que ahora lo acaba de salvar Donald Trump, por cierto. ¿Sí? Y bueno, simplemente el FBI, vámonos a la época de Richard Nixon, que tuvo que renunciar. Quien lo estaba investigando era el FBI. Quien lo estaba investigando era el FBI. Y el jefe del FBI de Richard Nixon lo puso. Richard Nixon lo puso. Y fue el FBI que lo estaba investigando y que al final cuyas investigaciones, junto con el Congreso, etcétera, resultó en la renuncia de Richard Nixon. Entonces estoy tratando de establecer la histórica independencia del FBI respecto de cualquier influencia. ¿Sí? Ok. Usted se acordará que en la primera presidencia de Donald Trump, lo primero que hizo Donald Trump en los primeros meses fue sentarse a platicar con el entonces todavía jefe del FBI, Comey, si mal no recuerdo, se apellida Comey, James Comey, si mal no recuerdo, eh, donde él después renunció, y renunció porque él comentó que lo había invitado Donald Trump a cenar solo con él a la Casa Blanca, y él sintió que Donald Trump quería conocer la posición de él con respecto a Donald Trump y que si iba a estar aliado con él o si eventualmente podía contar con él o no. Básicamente se sintió presionado. No de algún caso en particular, pero sí se sintió presionado y sintió una presión indebida con respecto a la independencia que debería de tener el puesto y renunció. Y renunció. Eso fue muy al principio de
Y después Donald Trump dijo que él lo había corrido simplemente porque no confiaba en él por mal. ¿Sí? Y después pasó todo lo que pasó con el FBI y con Donald Trump. Bueno, dicho todo esto, ¿por qué razón Donald Trump o alguien pone a dirigir al FBI a dos fanáticos? Dos fanáticos míos. Yo, Donald Trump, estoy poniendo ahí a dos fanáticos míos, a dos fans. Los tipos son fans, fanáticos. No, no estoy exagerando, no es una exageración. Está poniendo a dos fanáticos en el puesto número 1 y número 2 de el FBI. ¿Por qué cree usted? Vamos a un caso hipotético. Vamos a un caso hipotético. Así. Que no me parece muy estirado de los cabellos, pero un caso hipotético. Elon Musk es hoy uno de los hombres más poderosos de influencia en la Casa Blanca. Usted lo sabe, Elon Musk, ¿no? Elon Musk es el hombre más rico del mundo. Y Elon Musk tiene literalmente derecho de picaporte en la Casa Blanca. Derecho de picaporte en la oficina oval, ¿sí? Al mismo tiempo, las compañías de Elon Musk tienen contratos por miles de millones de dólares. Si mal no recuerdo, las cifras son 16,000 millones de dólares con el gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses tremendísimo, espantosísimo, pero bueno, nadie está diciendo nada al respecto, pero ahí está. Es un contratista del gobierno que está trabajando de la mano derecha con el jefe del gobierno del cual es contratista. Ok. Vamos a suponer que se diera el caso. Yo creo que ya nada más con eso ya se merece una investigación, nada más para garantizar que todo esté bien y en orden, ¿no? Pero vamos a suponer que existe una denuncia o una sospecha de que alguien en el círculo cercano de Donald Trump o el propio Donald Trump o la familia de Donald Trump o las empresas de Donald Trump se están beneficiando de esta relación entre el gobierno federal y las empresas de Elon Musk. Estoy hablando de corrupción. Literalmente, no voy a dar tantas vueltas. Vamos a suponer que hay sospechas de corrupción. Chiquita, estamos hablando de 16,000 millones de dólares. Vamos a hablar de 1,600,000. Chiquitas. O sea, eso es nada, ¿eh? Eso es nada, 1,600,000. Cualquier cosita. Pero hay la sospecha de que uno de los hijos, de que el propio presidente, algo, ¿no? ¿Usted cree que esa acusación, señalamiento, sospecha, con este FBI dominado por dos fans de Donald Trump, vaya a proceder, vaya a llegar a algo? Porque quien sería el encargado de la investigación sería el FBI. ¿Usted cree que va a llegar a algo? ¿Usted cree que se va a lanzar una investigación? ¿Usted cree que cuando alguien llegue con una denuncia de que algo, estoy hablando nada más de Elon Musk, vamos a hablar de mil cosas más, ¿no? Pero algo que envuelva a la Casa Blanca, a Donald Trump, la familia de Donald Trump, o alguien cercano a Donald Trump, incluso a Elon Musk, al propio Elon Musk, es más, ni siquiera hablemos de la familia de Donald Trump, hablemos de Elon Musk en este momento. Una sospecha de corrupción con algo, de lo que sea. ¿Usted cree que este FBI actual, a cargo de dos fanáticos de Donald Trump, va a hacer algo al respecto? ¿Usted cree? O sea, ¿usted cree? ¿A cargo de dos fanáticos? Y bueno, ahí está el problema. Entonces, a la pregunta es, ¿por qué meter a dos fanáticos? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si lo que él quería era reformar al FBI porque le hacía falta una reforma, pudo haber metido a dos personas con toda la experiencia del mundo para reformar el FBI de la manera que se tiene que reformar una agencia de investigación y persecución de criminales. O sea, no sé qué perfiles, pero pues no sé, jueces, jurados, juristas, jefes de policías de un estado, de Texas, qué sé yo, alguien con realmente experiencia, si lo que quería era reformarla.
a mí no me parece que sea la intención reformarla en el sentido de cómo se debe reformar una organización de investigación federal. Meter a dos fanáticos sin ninguna experiencia, en lo más mínimo, para reformar una institución así, en lo para nada, sino más bien metió a dos fanáticos, literal, dos fanáticos, dos fieles perros, literalmente, discúlpeme, pero literal. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué bien van a hacer o qué? ¿Y para quién van a hacer ese bien? Y bueno, ahí se la dejo a usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente con nuestra entrevista de hoy. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. 22 años cumpliendo al 100% con cada uno de nuestros inversionistas. El 96% de ellos volverían a invertir con nosotros y el 97% nos recomiendan. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a hablar de los resultados de las elecciones en Alemania, donde gana la centro-derecha, cosa que no es tanta noticia, puesto que el poder se reparte típicamente en Alemania entre centro-derecha y centro-izquierda, entonces centro-derecha es buena noticia. El problema es que esta centro-derecha, todo parece indicar que va a tener que hacer coalición con partidos de extrema, tanto de derecha como de izquierda. Está con nosotros Philippe Boland, él es conocido analista geopolítico y experto en Europa y en Alemania. Philippe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alberto, es un placer acompañarlos al día de hoy. Y obviamente me toca mucho el tema de las elecciones en Alemania, dado que soy francés. Claro, yo sé que sí, perfectamente, pero Philippe, dinos una cosa, el problema, y esta es pregunta, el problema no es quién quedó electo, sino con quién tendrá que hacer la coalición, ¿cierto? Sí, y obviamente queríamos conocer los resultados, pues se sabía que el CDU iba a llegar de primera, pero en Alemania está mirando el 30 más o el 30 menos, y lograron con el 30 menos. O sea que tienen menos de 30% justamente de gente favorable, es decir, para las elecciones. Y de todas maneras, en Alemania siempre se hacen unas coaliciones, es decir, que aquí tenemos el CDU, que tiene 208 escaños, la FD, que hablaremos justamente de la extrema derecha, que llega a 152, aunque justamente el nuevo canciller dijo que justamente Friedrich Merz dijo que no iba a hacer unión con la extrema derecha. Entonces ya es la primera cosa que él ha anunciado. Es que sí, porque históricamente, y de nuevo es pregunta, históricamente, como tú bien dices, Alemania está acostumbrada a las coaliciones, pero siempre eran coaliciones con centro derecha, con centro izquierda. Los extremos eran los que no existían. Sí, la idea es con el SPD va a ser una coalición, pero hay que ver con quién más. Es decir, que entonces esta alianza, como dices, había sido común cuando estaba Angela Merkel. Entonces, lo que vemos es que el Partido Socialista ya subió, es decir, que vemos que hay unas movidas, es decir, interesante que han pasado. Obviamente, lo que más afectó es la subida de la extrema derecha, que duplicó su número de votantes, específicamente en Alemania del Este, con varios jóvenes. Es decir, que la FD ha tenido un éxito total. Es decir, que lo que vimos un poquito es la polarización que hubo de las elecciones en Alemania. Entonces, el populismo, vimos actores, tú hablaste de un señor bastante importante en este momento, que es Elon Musk, que él intervino justamente. No creo que interfirió, pero lo que dio es un visto bueno a la AfD, y también Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, también estuvo apoyándolos. Entonces, lo que vemos es que en este momento Alemania ya está cambiando. Entonces, salió el Olaf Scholz,
Entonces, vemos que aquí el ganador se puede decir, aunque no tiene la mayoría y no van a estar justamente dirigiendo esta AfD con más de 20%. Eso sorprendió a todo el mundo, es decir, 20,8%. Ayer por la noche se le daba 19%, pero ya supieron subir hasta más de 20%. Cuéntanos quién es y cómo es Friedrich Merz, el quien se asume, bueno, el que será el próximo canciller de Alemania. Bueno, no es francófilo, pero va a estar en Francia el primer día. Entonces, es un amante de Europa, entonces eso va a ser interesante. Él está muy entremetido con el conflicto de Ucrania, entonces también es interesante decir que es un personaje para nosotros los franceses interesante, porque justamente podemos tener más negociación que con Olaf Scholz del Partido Socialdemócrata, la SPD. Entonces, vemos que este personaje, lo que vemos es que se puso totalmente en, ¿cómo se llama?, en oposición a Merkel, aunque sean el mismo partido. Porque obviamente Merkel había apostado de cosas que funcionaban en la época, es decir, tener un gas ruso barato, es decir, que esto permitía que las industrias justamente en Alemania sean competitivas. Esto ya no existe. Entonces, vemos que ya había apostado mucho con China para exportación, específicamente de automóviles. Ahora las automóviles China está exportando, ya no está importando tanto. Y ella había apostado fuertemente con Estados Unidos para el tema de defensa. Entonces, aquí esta oposición, vemos que toda la política de Merkel en este momento ya no funciona. Es decir, que él se puso en oposición, hasta la criticó bastantemente. Entonces, Claro. eso es interesante ver cómo él va a poder manejar. Y de todas maneras, manejar va a ser difícil. ¿Por qué? Para gobernar en el Bundestag, es decir, la Cámara alemana, hay que hacer coalición, como tú decías. Y entonces, esta coalición, tenemos que ver cómo es. Él se está retirando con el tema de, ¿cómo se llama?, de la inmigración, que era un tema que había, ¿cómo se llama? Era la batuta, ya tenía la batuta Merkel en Europa para el tema de los refugiados, específicamente los de Siria. Y el último estudio que se ha realizado, vemos que más o menos la mitad de los sirios que están en Alemania, que llegaron hace tiempo, están sin empleo. Entonces, eso es preocupante para muchos Bundestag, ¿cómo se llama? Länder en Alemania. Congresistas, parlamentarios. No, no, en Eh, Länder, es decir, los, ¿cómo se llama? Las ciudades, sí. Ya, ahora, pero a ver, para nosotros entender qué papel y qué influencia va a tener ahora, diferente a lo que tenía antes, primero que nada la ultraderecha. Ya llegó, como digo, es decir, que Eh, se duplicó. Es decir, que y, la y- figura y- y- y justamente de Alice. en la práctica, ¿cómo se va a traducir esto? Es decir, Alice Werder lo muestra una figura mucho más carismática, ella quiere mostrarse como no racista, pero lo que vemos es que los alemanes en este momento están en crisis. Entonces, como toda Europa, pero Alemania en particular, justamente con las apuestas que ha hecho Merkel, específicamente retirarse del nuclear y teniendo ahora justamente, como sea, un gas muy, muy costoso. Entonces, Alice ya ha surfeado sobre esto, es decir, que ha surfeado sobre justamente todo el tema de los jóvenes, el tema de los conflictos, el tema de la inmigración. Acordamos que hubo un atentado hace unos días en Alemania, otra vez. Entonces, ella está con un populismo que encontramos en varios países. En Estados Unidos lo están viviendo en este momento. Es decir, que sabemos que el populismo está funcionando, es decir a la gente lo que quieren escuchar. Entonces, Alemania en este momento, obviamente, hay un grupo más extremistas dentro de la extrema derecha, que es un grupo ya neonazi, que podemos decir. Entonces, este grupo sí quieren justamente borrar todos los símbolos de memoria, diciendo, sí, nosotros no hicimos nada durante la Segunda Guerra Mundial, fueron nuestros antepasados. Entonces, tenemos que olvidar esto. El derecho a la memoria, olvidamos todo lo que ha pasado, es decir, que ya tenemos que reconstruir con nuevas cosas. Entonces, no nos moleste más con justamente el tema que tenemos que ser el país anfitrión, que entonces esto es el cambio que se está viendo en muchos de la juventud de Alemania, que obviamente no conocieron la guerra y para ellos, ¿por qué tienen que pagar por esto? Y la extrema izquierda está, ¿qué papel tiene ahora?
Bueno, la extrema izquierda ya llegó, ya consolidó, es decir, que vemos que la izquierda tuvo 64 escaños y la SCW uno solo. Entonces, Bueno, está chiquita todavía, es decir, que tiene un papel de mediador que de todas maneras, es decir, que vemos que, que la CDU si se haría con el SPD y los verdes ya puede gobernar. Entonces, ya es una unión. Lo que vemos es una pérdida bastante de escaños esos últimos años de los verdes en Alemania. verde siendo extrema izquierda. No, verde es un poquito de todo, es decir, que como se Mm. dice, es verde, unos son verde al exterior y rojo al interior, entonces las pastecas, como lo Ujú. llaman ustedes, pero hay de todo, es decir, que los verdes hay de todo. Y lo vemos aquí en Colombia, yo vivo en Colombia y los verdes hay de derecha y de izquierda. Claro, claro. Bien, pero entonces la pregunta también es, bueno, en este momento efectivamente Alemania, que sigue siendo la economía más importante de Europa, está en problemas económicos importantes. El actual canciller Olaf Scholz, en parte por esto, en parte por su personalidad, nunca pudo establecer el liderazgo que se esperaba de Alemania como líder alemán, o cuando menos que tenía Angela Merkel. La pregunta es si ahora habrá un cambio sustantivo. Sí, como digo, es decir, que en este momento, como digo, el tema ¿cómo se llama? La energía barata ya no existe. Entonces, No. ya que era un tema bastante importante para la industria alemana. Esto ya no está. El tema de la exportación, de lo que llamamos justamente la tercera revolución industrial con todo el sector automotriz y todo eso, vemos que Volkswagen, muchas marcas automotrices tienen problemas. Y en este momento China viene a ser un competidor grande. Alemania apostó mucho por, ¿cómo se llama? Lo de ¿cómo se llama? Carros eléctricos y vemos el auge de los carros eléctricos. Vamos a ver si Ujú. esto continúa. Entonces, además, vemos que el tema de mano de obra, de inmigración, ya no está tanto Alemania. Es un país, hay que recordar que es un país donde la tasa de natalidad es baja, hay un envejecimiento de la población, entonces necesita mano de obra. Entonces, lo que hicieron ahorita es que van a cambiar, van a hacer un poquito la política que tenía Sarkozy en la época, inmigración escogida. Un poquito lo que quiere Estados Unidos. Es decir, que sí a la inmigración, pero gente con tal tipo de títulos o tal tipo de cosas para tal tipo de empleos. Es decir, que eso va a ser los cambios drásticos que va a tener que hacer. Es decir, que lo que le tocó justamente al anterior canciller es todo el tema de cómo se llama la crisis con Rusia y su gas, la subida de China y el tema de la guerra en Ucrania. Bueno, y ahora justamente el tema de la guerra con Ucrania, ¿cómo va a ser diferente, si es que acaso va a ser diferente la posición de Alemania con este nuevo gobierno? No, porque justamente la responsabilidad de la Comisión Europea es del mismo partido, aunque ya es presidente de la Comisión Europea, pero es decir que ella, vimos hoy, se dieron no sé cuántos billones de dólares otra vez a Ucrania. Es decir, que dentro de la Comisión Europea el CDU tiene una batuta importante, entonces yo creo que va a seguir los lineamientos de Europa en este momento. ¿Cómo va a ser la relación con Estados Unidos, con Donald Trump? Bueno, hoy estaba justamente, la semana pasada estaba el primer ministro de Inglaterra, hoy está Macron, justamente hablando con Trump. Vi la entrevista, era interesante porque Macron contaba lo que había pasado, justamente lo que no quería contar Trump. Entonces, a ver si era cierto o no. Entonces, yo creo que en este momento es interesante lo que está pasando, porque justamente hay que recordar que con el SEBA, ¿cómo se llama? La Comisión de la Energía del Carbón y del Acero, que se creó, de ahí se creó el Europa que conocemos actual. Cuando digo Europa, quiero decir la Unión Europea. Perdón, porque no todos los países pertenecen a la Unión Europea. Esperemos que dentro de poco esté a Ucrania, pero a lo que veo es que era fundada con Alemania y Francia. Entonces, este bloque franco-alemán factible es una buena oportunidad que justamente Friedrich Merz logra justamente enlazar más justamente estas relaciones, porque antes los alemanes, podemos decir una palabra que es muy coloquial aquí en Colombia, no nos paraban bolas. Es decir, que lo anterior canciller se está mirando por otro lado. Entonces, ¿sabes? Factible que nos miren un poquito más de cerca. Entonces, creo que la unión franco-alemana puede ser interesante para relanzar justamente una Europa grande, primero en el sector de defensa, que justamente es una de las prioridades, pero eso es costosísimo. Entonces hay que ver con las alianzas que va a haber qué tipo de presupuesto va a tener.
Es decir, que él tiene unas ideas en este momento, pero el problema es que él sabe que la negociación va a ser largas para esta coalición porque dijo que el gobierno no va a ser decidido antes de abril. O sea, marzo va a ser negociación. Entonces, un mes entero de negociación, un mes y medio de negociación. Porque justamente, ¿cómo se llama? Los de LSPD están reivindicando justamente con el tema presupuestal y obviamente no quiere que este presupuesto vayan 100% al sector militar. Entonces, vamos a ver, los verdes también de su lado. Entonces, yo creo que... que veremos justamente las negociaciones. Como digo, en este momento está con una resolución, fue elegido con 28,52% con una política, pero obviamente esta coalición, él tiene que cambiar, tiene que poner agua en su vino, como se dice en Francia. Si no pone agua en su vino, y entonces vamos a ver qué tipo de agua les va a poner justamente los otros aliados, que sean el Partido Socialdemócrata o que sean los verdes o la izquierda, es decir, que no, recordamos que tiene 8,8%, es decir, que ya es interesante también. Claro. Philip Boland, analista geopolítico, experto en temas europeos, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, Philip. Un placer y veremos cómo continúa esta historia. Y como digo, tenemos que esperar un mes, más de un mes, creo, para tener resultados de estas negociaciones que vienen Bueno, para largo. y estaremos hablando contigo entonces. Muchísimas gracias. Un placer. Que tengas feliz día. Gracias. Igualmente, bueno, siendo lunes, vamos a terminar la edición hablando de bienes raíces con nuestro experto en este tema, Eugenio Díaz, como cada lunes. ¿Cómo estás, Eugenio? Alberto, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Y bien, el día de hoy les preparamos en esta cápsula informativa sobre los bienes raíces. Queremos comentarles sobre los países mejor rankeados en el 2025 para jubilados. Y es que esto incluye parte de los bienes raíces, porque aquí en Costa Rica, como en muchos otros países, están llegando inversionistas internacionales a comprar su segunda casa o su casa de retiro. Y eso es importante porque eso dinamiza mucho la región en donde llegan estos extranjeros. Así es que si bien Costa Rica ganó en este ranking en el 2024, es una publicación que hace International Living, que elabora este ranking detallado de los mejores destinos para jubilados y que disfrutan la calidad de vida en el extranjero. El año pasado, en el 2024, Costa Rica lo mencionaron en primer lugar. Y bien, si ahora Costa Rica no se mantuvo en el primer lugar como el año pasado, sigue quedando el primer lugar para Centroamérica, en este caso Panamá. Es el nuevo destino o el número 1 ahora, de acuerdo a esta publicación y a este estudio, para los jubilados, en su preferencia a nivel mundial. Pero con la buena noticia, estimado Alberto, que este año 2025 Costa Rica sigue encabezando, no encabezando la lista, pero está en un tercer lugar muy bien posicionado. Y si bien Costa Rica, México y Ecuador fueron parte de los destinos más destacados en este ranking que les hablo del 2024, ahora en el 2025, como les digo, está Panamá en primer lugar, el segundo lugar se lo lleva Portugal, tercer lugar Costa Rica, seguido por México, Francia, España, Malasia, Grecia, Italia y Tailandia. Ese es el ranking de los países donde los inversionistas extranjeros, y no solo en bienes raíces, sino realmente los jubilados, están escogiendo para retirarse. Me alegra mucho que Costa Rica siga dentro de los primeros, terceros lugares, y eso nos indica que los ojos del jubilado y del inversionista extranjero también en bienes raíces, pues sigue volteando a ver Costa Rica como uno de sus principales destinos. ¿Cómo ves, Alberto? ¿Qué te parece esto? Bueno, pero ¿y esto se refleja, tú que eres corredor de bienes raíces, Eugenio, se refleja, tienes una cartera importante de clientes jubilados extranjeros, etcétera? Por supuesto, cada vez más en Costa Rica, las personas que estamos en el mercado inmobiliario y que nos dedicamos a hacer negocios internacionales, cada vez atendemos a más extranjeros que llegan, que buscan, que consultan, y no solamente vienen a hacer un estudio de si les conviene o no, sino que se enamoran del país, Alberto, y entonces en el mismo viaje, en la mayoría de las veces compran. Algunos otros regresan a sus países y a los 2 o 3 meses están realizando la compra vía agentes Crow
desde aquel país. Muy interesante lo que está sucediendo en Costa Rica. Ah, pues muy bien. ¿Tu programa de los sábados, Eugenio? Los sábados, a ti y a todo tu auditorio, los invito a escucharnos por esta misma estación, 89.1 Radio, en el programa Club Inmobiliario Radio. Este programa lo transmitimos de 1 a 1:55, los sábados, como les digo, y analizamos y hablamos sobre las tendencias del mercado inmobiliario, tanto nacional como internacional. Los esperamos. Bueno, pues Eugenio Díaz, muchísimas gracias como cada lunes. Con mucho gusto, Alberto, a ti y a todo tu auditorio, les deseo que sigan teniendo una feliz semana. Igualmente para ti. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.